Este programa es presentado por Guillermo Olivos Law Firm. Soluciones acertadas con resultados efectivos. 786-456-5208. Hola amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas. Hoy tenemos un programa sumamente especial. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado los lunes cuando se va a despertar otro día más, otra semana más de trabajo? ¿Se ha encontrado usted con esto? ¿Le ha pasado? Puede ser la monotonía del trabajo o que realmente ya no le apasiona. Quizás puede ser un jefe con el cual no se la lleva muy bien o simplemente usted perdió su propósito y su rumbo. ¿Cómo hacer para recuperar esa pasión por ir a trabajar todos los días? Esa pasión por continuar con su empresa, con su emprendimiento. De eso precisamente vamos a hablar hoy. Y tenemos con nosotros a David Montalvo. Él tiene más de 22 años de experiencia, es conferencista, ha escrito más de 10 libros y nos va a hablar de los lunes también son viernes. Bien amigos, y como les comentaba, está con nosotros David Montalvo, conferencista internacional, autor de más de 10 libros, entre ellos el que nos trae la entrevista de hoy, Los lunes también son viernes. ¿Cómo podemos hacer para estar siempre enamorados de nuestro trabajo? Bienvenido David, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Leo, muchísimas gracias, un placer estar acá en tu espacio. David, ¿cómo llegas a este libro? Has escrito muchísimos libros, eres conferencista internacional, eres coach de cambio, pero ¿cómo llegas a esto? ¿Cómo decides escribir Los lunes también son viernes? Sabes que sí tiene una historia interesante porque, como bien mencionas, tengo ya alrededor de 20 años dedicado a compartir un mensaje de inspiración a través de mis conferencias, de mis cursos para diferentes organizaciones. Y había escrito otros libros de otros temas, ¿no? Enfocados en la parte del desarrollo personal, de liderazgo, también de gestión de crisis y demás. Pero pues desde hace también muchos años daba una conferencia dirigida a las organizaciones, a las empresas, que era llamada en ese momento Trabajar con Corazón. Y que el objetivo era compartir con la audiencia pues ideas prácticas para que su trabajo tuviera más sentido. Total, pasaron los años y luego justo pues un poquito antes de pandemia yo entré también en un proceso personal de mi propio trabajo, ¿no? Entonces ahí dije, oye, pues yo creo que ya es tiempo, ya es importante el escribir algo que le quede a la gente, tanto que me escuchen o no me escuchen, pero que puedan tener esta herramienta para poder aligerar la carga en el trabajo y hacer que realmente tenga un sentido y un propósito. Entonces esta conferencia que yo daba ya desde hace muchos años, la fui como transformando un poco, le fui cargando la tinta hacia esta parte de darle como ese sentido y esa guía a pesar del ajetreo diario, de la agenda, de la operación misma del negocio y tal. Y llegamos a eso, llegamos justo a este concepto que se volvió ya un modelo, ¿no? Una especie de modelo muy, muy sencillo, pero a la vez muy útil y muy práctico, que pues, se llama Los lunes también son viernes, que ya se hizo un formato de libro y bueno, pues ahora también como conferencia y como curso. Entonces, pues ya después de muchos años de estar escuchando a muchas personas quejarse de su trabajo, que quieren renunciar o que hablan nada más del jefe malo, pues bueno, ahora traje esto que les puede servir en esos momentos o simplemente para trascender más en su empleo o en su emprendimiento también. David, eso es lo que te iba, justamente era lo que te iba a comentar. No solamente sucede con personas de alguna manera que están empleadas o que trabajan para otras personas, sino también sucede con los emprendimientos. David, según tu experiencia, tienes más de 1000 conferencias en tu haber, has asesorado a múltiples organizaciones en Latinoamérica, en Europa. ¿Qué crees tú o cuál crees tú que es la principal razón por la cual caemos en eso de los domingos? Es decir, mañana es lunes, hay que volver a comenzar con esto. ¿Cuál crees tú que es la principal razón? Yo creo que hay varias. Yo creo que no hay una sola, pero de las principales que te puedo compartir y que yo he visto mucho, es porque creemos que el trabajo es un mal necesario.
O sea, creemos que es lo que toca, que es lo que hay que hacer, que es lo que sigue, pero no nos damos cuenta que el trabajo es una forma de dignificar la vida. Y decía Gibran, es el amor hecho visible. Entonces, cuando tú tienes claro el para qué, yo hablo mucho del significado en el libro y en la conferencia y en muchas cosas que hago al respecto, los lunes también son viernes, digo, si tú no tienes claro tu para qué, va a ser muy pesado, muy complicado y vas a querer aventar la toalla en 2 patadas, como decimos por acá, ¿no? Entonces, la idea es que sí tenemos que tener mucha conciencia de que nuestro trabajo es la mejor plataforma, nuestro trabajo o emprendimiento, ¿no? Nuestra mejor plataforma para poder trascender, para dejar este mundo que nos tocó un poquito mejor, ¿no? Un poquito más digno, más sostenible, más positivo, más sano para todos. Y yo creo que va por ahí, va por la falta de sentido, por la falta de dirección, de propósito y de significado, porque creemos que hay que hacerlo, porque pues hay que llevar el pan a casa y ya está, cuando podemos darle otro giro que puede para muchos sonar un poco romántico, utópico, idealista, pero la verdad es que en la práctica se puede hacer. O sea, se puede hacer y además tiene grandes frutos e inclusive puede redituar también económicamente a quien lo lleva a cabo, ¿no? David, va mucho más allá de darte cuenta del propósito. ¿Qué pasa si, que sucede muy a menudo, estás enamorado de tu trabajo y hay un cambio en la organización gerencial que definitivamente te cambia el panorama, ¿no? Empiezas claro. A ver tu trabajo, dejas de querer ir, o incluso puede ser que tengas un cliente, si eres un emprendedor, a lo mejor tienes un cliente que empieza a hacerte la vida muy difícil. ¿Podemos nosotros transformar las realidades sin necesidad de renunciar a lo que estamos haciendo? Justo el primer capítulo del libro, y de lo que también hablo mucho, es el antes de que renuncies, antes de que tires la toalla, abandones el barco, ya sea de tu empleo o emprendimiento, asegúrate de haber cumplido una lista que yo les comparto a la gente, que tienen que ver con el saber que tus cualidades están puestas al servicio del trabajo, del emprendimiento, saber que estás dando la mejor versión, saber que también estás pensando en cuál es la nueva estrategia que vas a utilizar, porque a ver, vamos a ser honestos, muchas veces el trabajo cambia no de forma sutil, sino de forma pues realmente tremenda, ¿no? Impactante, como lo vivimos después de una pandemia, durante la pandemia. Y incluso ahí, en esas adversidades, en esas vicisitudes de la vida, en esos momentos de crisis, podemos hacer transformación, como bien lo mencionabas. Pero yo no estoy peleado con la parte de renunciar, tampoco estoy peleado con la parte de a lo mejor cambiar de emprendimiento, pero antes de que renuncies, sí asegúrate de haber entregado lo mejor de ti, de haberte asesorado con las personas correctas, de haber generado nuevas alternativas también para tu crecimiento, tu desarrollo, tu expansión, tanto a nivel personal como a nivel de negocio. Y sobre todo que también sepas que pues estás ahí por ese motivo y por ese propósito, pero también porque estás ejerciendo un espíritu colaborativo con los demás, con tus colegas, con tus compañeros, incluso con tus jefes. Hay que buscar, siempre les digo yo, estas alianzas saludables y positivas con la persona con la que estamos trabajando, ya sea de forma vertical o de forma horizontal, ya sea con nuestro compañera de al lado o con quien está dando a lo mejor cierta indicación o orientación. Entonces requerimos también pensar de esa manera, porque si creemos que todos los que están trabajando conmigo están a mi servicio, pues ya valió, ¿no? No va a funcionar, ¿no? ¿Cuándo es al contrario? ¿Cuándo renunciar es sano, según tu punto de vista? Cuando ya te das cuenta de que la vida son ciclos, y eso es una realidad, también trabajo como tanatólogo, es una parte importante de lo que hago, y es acompañar a personas y a organizaciones en situaciones de duelo. Muchas veces hay ciclos que se terminan, hay ciclos que se rompen o se interrumpen por diferentes motivos o circunstancias. Puede ser porque ya es una etapa nueva de tu vida, es un tema de edad, es un tema de búsqueda de oportunidades, es una cuestión a lo mejor de que ya los valores o los principios, la filosofía, la cultura de la organización ya no va alineada a lo que tú eres, a cómo piensas. Entonces se vale también darse estos espacios, pero no tomar decisiones precipitadas o impulsivas, sino más bien pensárselo. También, por supuesto, se vale renunciar o se vale mover o cerrar ese ciclo, aunque vayamos a un duelo y hay que pasarlo tal cual es y con todas sus consecuencias.
pero también se vale cuando estás perdiendo tu dignidad, cuando estás dejando todo lo que eres ahí, ¿no? Y hablo negativamente, ¿no? O cuando a lo mejor eso que estás haciendo te está costando la vida. O sea, sí, efectivamente hay personas que me han dicho, es que dejé de ver a mi familia durante no sé cuántos años, no pude ver crecer a mis hijos, o me está costando un tema de salud, o sea, ya es esto es real, es el tercer infarto que me da en poco tiempo, y bueno, llega un momento donde dices, ok, estás emprendiendo esto, o estás en esta empresa, o estás en este trabajo, ¿a costa de qué? O sea, ¿a cambio de qué? ¿A qué costo? Entonces ahí sí es conveniente replantearte la idea, el pensarlo, el asimilarlo, hacer introspección. Siempre recomiendo tener un mentor para que te ayude con esto y al final tomar una decisión que por supuesto que puede ser válida, pero que no sea la primera de cambio, ¿no? Nada más por una situación difícil que se presente, ¿no? Sí, ahí, bueno, hay dos cosas importantes que me mencionaste. La primera es tomar la decisión de ese cambio, ¿no? Que claro, a veces es difícil tomar la decisión. He notado muchísimo, sobre todo también en mis años de experiencia de asesoría, que las personas más comprometidas, es decir, los mejores empleados son los que les cuesta más sí, tomar estas decisiones de cerrar estos ciclos. Y después de que cierran esos ciclos les cuesta mucho recuperarse. ¿Cómo atravesar o cómo facilitar esa decisión de ese cambio? Y luego tú que eres experto en la materia del duelo, ¿no? De recuperarse de ese duelo, ¿qué aconsejas tú luego de que una persona ha tomado esta decisión como para recuperarse más rápidamente? O sea, ¿qué debería hacer? Lo primero es entender que estás en un proceso de duelo. A ver, y aquí lo quiero aclarar porque lo hablo mucho también. Esta parte de decir es que, bueno, me fui a una mejor oportunidad porque me ofrecieron más plata, porque me dieron otra visión, porque tengo otro departamento, otra dirección. Incluso ahí, cuando te sales o renuncias o dejas esto por algo aparentemente, o en ese momento aparentemente mejor, también es un duelo. O sea, también estás dejando ir algo que era y que ya no es. Suena muy obvio, pero en la práctica nos cuesta mucho. Como dices, mucha gente muy comprometida, que tienen esa pertenencia con la organización y se sienten parte les cuesta mucho decir, ok, estoy en este proceso. Es más, me toca asesorar gente que renunció a, por ejemplo, a diferentes organizaciones hace 5 años y sigue soñando todos los días con la organización, o sea, sigue pensando en ella todos los días. Entonces, lo más importante es decir, ok, estoy en un proceso de duelo, y el proceso de duelo no es más que una readaptación a la vida. O sea, es obtener lo bueno de esa situación o circunstancia, que sí lo tiene, que sí lo hay, quedarte con el aprendizaje, y una palabrita que también yo le comparto mucho a las personas, a los profesionistas, a los emprendedores, y es, hay que también aprender a resignificar. ¿Qué quiere decir esto? Oye, es que salí muy mal de este empleo, de este trabajo, de esta empresa, porque mi jefe, porque el cliente, porque tal. Bueno, ¿qué es otro significado? Esa es la historia mala de la película, pero ¿qué otro significado le puedes dar? Porque eso también en la parte del proceso de duelo o de regresar a la vida o de obtener otras oportunidades, también nos ayuda un montón el saber, ok, no fue todo tan malo como piensas o como creías. O sea, algo bueno surgió de esto, y no es la idea romántica de todo pasa por algo, no es el echaleganismo, ¿no? Típico de ya con eso ya estás del otro lado, sino más bien es, ok, le puedo dar otra interpretación a mi historia y de esa manera potencializar y capitalizar mucho más las nuevas oportunidades que surjan, ¿no? Tengo entre mis notas también, a mí me encanta trabajar el tema de las metáforas, ¿no? Yo soy penelista, claro, y me gusta mucho trabajar el tema de las metáforas. Y tengo entre mis notas, de lo que profesas y lo que das en tus charlas, la zanahoria es lo de menos. ¿Puedes explicarme de qué se trata esto para que nuestra audiencia entienda? Claro, con mucho gusto. Mira, pues ya muchos conocemos, o seguramente se han topado por ahí con esta metáfora de la zanahoria en el trabajo, ¿no? De esta vara o de este palo donde se cuelga la zanahoria para ponérsela. Digo, hay varias interpretaciones e historias que se han hecho alrededor, pero en mi caso yo lo comparto como ese burrito, ¿no? Ese animal que está jalando una carreta para que se motive de que siga avanzando. Pero la gran sorpresa es que al final esa zanahoria pues muchas veces no llega, pero es lo que te impulsa a avanzar, lo que te lleva a continuar. En motivación está perfecto y maravilloso.
pero cuando hablamos de que la zanahoria es lo de menos, les digo, ok, es que tú puedes estar persiguiendo generar tantas cifras al año, estar en la posición de tu empresa más ejecutiva, más importante. O sea, tú me puedes decir lo que tú quieras y se vale que tengas esos sueños y esas aspiraciones, pero no olvidemos que traes una carreta cargando y muchas veces esa carreta es la que está más pesada. O sea, en esa carreta que está jalada por unos caballos, por lo que tú quieras, ¿verdad? Y que trae esa zanahoria de frente, tal vez no se mueve, no avanza, ¿no? Porque traes ahí cuestiones del pasado sin resolver, culpa, rencores, resentimientos, a lo mejor tema de mentalidad fija, ¿no? Donde no hay una cuestión de desarrollo, a lo mejor algunas viejas prácticas o malas prácticas en lo que haces. En fin, traemos tan repleta esa carreta que antes de que te enfoques en la zanahoria o en lo que quieres lograr, dale una limpiada, dale una desintoxicada a esa carreta que llevas cargando, porque seguramente cuando la aligeres va a ser mucho más sencillo, no nada más perseguir la zanahoria, sino obtener la zanahoria y disfrutar el viaje, ¿no? Que al final es lo importante. Sucede también con las empresas que de alguna manera utilizan la zanahoria para motivar a los empleados, sí, y después se preguntan y dicen, ¿por qué? Si les estoy poniendo esa zanahoria allí, los empleados no están funcionando mejor. ¿Por qué las cosas no nos están yendo mejor si hicimos un aumento de sueldo? Si pusimos un bono especial de ventas, ¿y por qué no funciona mejor? Tienen entonces que los empresarios revisar también o trabajar también esa carreta del personal con el que trabajan. Totalmente, tú lo acabas de decir de forma maravillosa, de eso se trata. Hay muchos empresarios que conozco que dicen, ¿cómo es posible las compensaciones, el bono, el resultado de ventas que tuvieron tal, las vacaciones, el viaje? Sí, pero no se han fijado, no se han puesto a pensar qué es lo que está sintiendo cada uno de los colaboradores. No saben ni siquiera muchas veces, y no digo que todos, pero en muchos casos, lo que está viviendo cada uno de ellos o cómo interpreta cada uno de ellos. Por ejemplo, hablando rapidísimo del tema de cultura, me dedico también mucho a trabajar la parte de cultura en las organizaciones y muchos creen que es poner en la pared una misión, visión, valores, ¿no? Y luego nada más por eso dicen, bueno, es que mis empleados están viviendo la cultura. No, la cultura es el día a día, es los dentros de cada una de las personas, ¿no? Es esa parte de cómo ven la vida. Entonces sí es conveniente sentarse con cada uno de ellos para poder preguntarle, oye, ¿y cómo estás? Tal cual, ¿eh? A veces esa pregunta, y bueno, tú lo sabes, abre infinitas posibilidades y genera conversaciones nuevas y diferentes. Entonces sí es importante sentarse un poco y tú puedes decir, oye, es que estoy muy ocupado, tal. Bueno, pues contrata a alguien o ten a alguien que lo pueda hacer por ti, pero que sí tengan esos espacios y ahora mucho más que nunca después de todo lo que hemos pasado, ¿no? Que es el momento para hacerlo. Tienen entonces que las empresas trabajar dentro de su cultura de alguna manera en hacer que los empleados sientan que los lunes son viernes y viceversa, ¿no? Que no exista esta diferencia y que los empleados tengan de alguna manera ese impulso y esas ganas de ir a trabajar o de asistir a sus puestos de trabajo. ¿Qué pasa cuando el problema comienza con el jefe de la empresa? Ahora que me estás hablando de la misión y los valores que están en la pared, también sucede muchísimo que están por escrito, pero resulta que los valores que se están viviendo dentro de la organización realmente son los valores de el gerente o el jefe de la organización. No necesariamente tiene que ser el dueño, de la cabeza, claro, la persona que está de alguna manera en control de la empresa. ¿Cómo de alguna manera pueden identificar para la audiencia que nos ve, que son empresarios y que se sienten identificados con esto, cómo pueden ellos hacerse un llamado de conciencia y decir, oye, esto es lo que está pasando dentro de mi organización? ¿Qué crees tú que se debe observar dentro de la organización? Sí, mira, esta parte de esta idea de los lunes también son viernes es mucho más práctica de lo que piensan, porque, a ver, a mí me toca ver esas crisis, esas situaciones difíciles, ese colaborador complicado, ese empresario que le cuesta mucho sacar las cosas adelante. No se trata de ver víctimas o culpables, se trata de poder hacer un alto en el camino y decir, a ver, ¿cómo está mi gente ahora? Porque también no es romantizar el tema de que, entonces a partir de ahora todos los lunes voy a tener una sonrisa en la boca. Ahora a mí me pasa, ¿no? O sea, hay lunes muy cansados, hay lunes pesados, hay lunes difíciles,
pero lo importante es también esa actitud y esa forma de ver la vida, forma de ver las cosas. Entonces, lo que los empresarios habría que ponerle atención es justo en eso, en esas soft skills que puede tener la gente, las cosas que a lo mejor no se ven, a lo mejor que no se traducen automática y directamente en ingresos, porque tarde que temprano sí hay un fruto que cosechar después de que trabajas este tipo de cosas, pero es eso, o sea, es saber qué es lo que está aportando cada uno, desde dónde lo está aportando y el para qué lo está aportando. ¿Por qué? Tú puedes tener a alguien que a lo mejor tiene 15 años en la organización, pero está profundamente cansada o cansado. O puedes tener a alguien que lleva un mes y ya se quiere ir. O puedes tener a alguien que a lo mejor tiene tanto tiempo y se convierte luego en esos virus que a veces no nos percatamos hasta que ya hacen mucho escándalo, ¿no? O generan mucho contagio, ¿no? Entonces es importante como pues detenerse y ver cómo está funcionando y cómo está viviendo también cada uno de ellos lo que se les está pidiendo. No únicamente por objetivos, sino también en el día a día, ¿no? O sea, ese desenvolvimiento, incluso me atrevería a decir, incluso emocional de tu gente, ¿no? Que a veces no le ponemos atención. Sí, es posible que incluso tengas un personal muy talentoso en alguna área, claro, y lo tienes en un área que no tiene nada que ver con su talento. Entonces, a lo mejor puede incluso ser un tema de hacer un movimiento interno dentro de la organización y entender precisamente cuáles son esas capacidades y esos talentos que a lo mejor están por ahí ocultas. ¿Recomiendas tú que las organizaciones tengan un coach organizacional para esto? O sea, que sea constante. Y no solo un coach, yo creo que toda una cultura resiliente y emocional, ¿no? O sea, donde se pueda revisar, espejear, calibrar un poquito, observar todo lo que está sucediendo alrededor. Porque sí, a ver, y qué bueno que lo tocas, porque hay muchos empresarios que dicen, yo no tengo tiempo, yo no tengo las ganas, el entusiasmo, yo no tengo la edad, bueno, no lo tienes que hacer tú. O sea, sí es importante tener a lo mejor alguien de confianza que puedes formar y que puede ser externo o que es interno, pero que sí tenga muy, muy, muy claro cuáles son sus objetivos, que puede ser, por supuesto, un coach que ayude a establecer una visión distinta. Muchas veces también los empresarios dicen, bueno, pero es que él que va a conocer de mi negocio, yo soy el que le sabe. Sí, mi hermano, o sea, yo sé perfectamente que tú eres el bueno, el maestro de lo que vendes, de lo que ofreces, pero una mirada desde afuera del círculo siempre nos nutre mucho, siempre, siempre, siempre. Siempre también lo he dicho, hablando de los lunes también son viernes, tengo todo un capítulo sobre la conexión. Necesitamos aprender a conectar con los demás y hay gente que no puede conectar con los demás porque pues, no se da el tiempo, no se da la oportunidad o no tiene esos skills que se necesitan. Entonces, tener un coach, un mentor, un facilitador en el proceso, según las necesidades de cada quien, por supuesto que ayuda mucho para avanzar con pasos certeros y tener una mirada mucho más objetiva, ¿no? En tu experiencia, David, ¿qué papel juegan las emociones dentro de la organización? Digamos, muchos puristas se van más hacia el lado técnico y de la profesionalización, y otros piensan que el éxito es más probable conseguirlo cuando se trabajan las emociones dentro de la organización. Desde tu punto de vista como experto, con todas las asesorías que has dado, ¿qué tanta importancia debemos darle al manejo emocional dentro de las organizaciones? Desde siempre ha sido fundamental, o sea, desde siempre ha sido importante y clave, pero muchos no le habían puesto atención. Y fíjate que te pongo un ejemplo muy sencillo, bueno, dos ejemplos muy sencillos, dos multinacionales, dos empresas con las que he colaborado de diferente industria, pero que las dos son grandes marcas reconocidas. Una de ellas me busca y me dice, David, acaban de fallecer 5 personas, 5 colaboradores dentro de las oficinas, después del COVID, ¿no? Después de todo lo que pasó. Y no tenemos ni idea qué hacer con cómo se está sintiendo la gente. Tremendo. Y otra empresa en donde este regreso del home office a la oficina física presencial, donde también una empresota y demás, me decía, es que no sabemos cómo ayudarle a la gente a que pueda regresar a la oficina sin sentirse culpable de lo que está dejando en casa o el ritmo de vida que tenía o que no llegue a altos niveles de estrés.
Entonces, ¿a qué voy? Que hoy más que nunca, perdón que sea insistente, pero está demostrado que se requiere fortalecer la parte emocional de la gente. Primero, saber qué es lo que está pasando. Segundo, ver hasta dónde se puede llegar. Y bueno, pues por ejemplo, acá en México se ha creado una ley que está en pañales todavía con todo lo que hay que hacer para trabajar la parte esa del estrés, de la situación también mental, emocional de la gente. Entonces creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor como dices, muchos puristas se ponen con la estrategia, el número, la venta, que sí, claro que es importante, pero cuidado, porque también mucho de la productividad surge de personas, no te hablo de los súper felices todo el día, hablo de gente que esté estable emocionalmente, que esté en paz, que lo que haga lo haga desde la pasión, desde el corazón y que haga un buen trabajo, ¿no? Entonces creo que todos como empresarios queremos eso también. Excelente, David. Cuéntanos dónde podemos conseguir tu libro. Bueno, pues está en la página www.loslunestamiensonviernes.com o en mi página también, que es www.davidmontalvo.com.mx, o en Amazon, también lo encuentran ahí por Kindle, etcétera, ahí lo pueden bajar como libro electrónico. Y pues nada, ahí estoy también yo en redes sociales y siempre estoy compartiendo cosas y a la gente que le puede servir ahí en mi Instagram, que es davidmontalvomx. Y pues yo feliz de estar acá. ¿Tienes algún plan de una próxima conferencia? Una conferencia estoy online? escribiendo. Ajá. Sí, es bueno, no como tal conferencia. Bueno, presento este libro en la Feria del Libro de Guadalajara, que es una de las ferias más importantes de Latinoamérica, ahora el 1 de diciembre, que bueno, va a ser presencial ya después de que hubo algunas que no fueron presenciales. Presento este libro Los lunes también son viernes. Sí, tenemos pensado publicar un libro el próximo año que tiene que ver sobre el cambio y sobre algunas cosas interesantes, pero bueno, todo lo pueden ver también en mis redes sociales. Tengo un programa de radio, tengo un podcast, tengo muchas cosas que ahí se podrán enterar, ¿verdad? De todo lo que hay. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios y Marca. Espero que toda la audiencia que nos ve entienda cómo las emociones son particularmente importantes en nuestras organizaciones. Claro que sí, al contrario, gracias a ti por la oportunidad y el espacio. Un abrazo a todos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego y nos vemos pronto. A ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana aquí en Negocios y Marcas por BPI TV, en vivo siempre. De Guillermo Nolivos Law Firm cuenta con un equipo de especialistas que están listos para presentarle a ustedes una solución acertada y con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tienen amplia experiencia en asilos, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte. Recuerde que su futuro y el de su familia depende de una buena decisión que usted pueda tomar hoy.